Bueno, buenas tardes, profesora. Mi conclusión y pues los hitos históricos que yo vi en el primer texto más que todo, ya empieza desde las épocas de la conquista, pues donde las potencias occidentales que conquistaron pues los nuevos continentes y los nuevos territorios que fueron descubriendo, era que empezaron desde esa época a usar un lenguaje de acción. Pues ellos lo usaban más como un mecanismo para confundir a la gente que para enseñar, para unir. Pues ya desde ese tiempo lo usaban términos como que el norte, el hemisferio norte era el desarrollado, el hemisferio sur era el subdesarrollado, que ya empezaron a usar términos como el primer mundo, tercer mundo. Otro hito histórico que encontré en ese texto pues ya fueron las segregaciones raciales, que pues venía muy acompañado con la cuestión de el lenguaje, pues ya que el poder de la palabra consolidaba pues más el poder hacia los pueblos. Pues ahí se creó la gran paradoja de que el hemisferio sur era el pobre y el hemisferio norte era el rico. También pues otros hitos históricos o más hitos históricos, pues realidades eran sobre que los países pobres seguían proveyendo a los países del norte pues materias primas, y esto los usaban pues para transformarlas y venderlas a un valor caro. Pues esto hacía que los países pobres siguieran siendo más pobres, no recibieran los suficientes recursos. Eso fue pues, los hitos que yo encontré. También pues respecto a la doctrina del Papa Juan Pablo II, pues él fue muy intervencionista, por decirlo así, hacia los menos favorecidos. Pues en varios discursos que él dio su posición frente a situaciones de conflicto, a la situación que se vivía pues en la época, bueno, que actual se vive de pobreza, de hambre en los países muy pobres. Esto se relaciona mucho con el primer texto, pues porque Papa Juan Pablo II ya usó un lenguaje de inclusión, de como que reflexionemos sobre lo que está pasando, mientras que en el anterior texto nos decía que las potencias occidentales hacían lo contrario, usaban el lenguaje en forma de poder. Eh, el Papa Juan Pablo II pues también hacía que concientizara a hombres y mujeres de lo que estaba pasando pues en su momento. Pues sabemos que el Papa Juan Pablo II murió ya hace varios años, pero pues él estuvo al frente de la iglesia, se puede decir pues que en el cambio de milenio, ya con tantas cosas que están sucediendo. Él pregonaba mucho sobre el respeto por la vida, la búsqueda de la paz, como producto de la justicia. Esas eran bastantes preocupaciones para el Papa. Como conclusión me da que pues el lenguaje es un poder total que tenemos todos, no solo las potencias, sino como personas también tenemos un poder total en el lenguaje. Tenemos que saber utilizarlo, tenemos que saber hablar en lo posible, o no en lo posible, sino totalmente para reflexionar, para unir personas. Pues en este momento y en la coyuntura que vive Colombia con líderes políticos tóxicos, por decirlo así, que ellos usan su lenguaje más que todo es para desunir, para crear odios, no para unir, para crear un patriotismo, por decirlo así, donde todos echemos hacia un lado. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, profesor.